Lo presento a Pablo Robert. Pablo es socio del estudio McEwan. Ahora que estoy acá, Pablito, me acuerdo cuando nos íbamos hace 30 años a Mar del Plata, juntos en tu Renault 12, ¿te acordás? Déjalo ahí. Pero bueno, nada, es un placer tenerte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que cuando me convocaron acá para hablar de impuestos frente a la gente que más sabe de impuestos en la República Argentina, dije de qué les voy a hablar, no les voy a contar algo que ya saben. Mi idea es más contarles cuáles son mis preocupaciones frente a lo que veo, para ver si algunos de ustedes las comparten y vemos cómo podemos luchar contra ellas de acá en adelante. A ver, el tema son la participación de las sociedades argentinas en sociedades del exterior, como holdings de negocios internacionales, ya sean que estas sociedades sean sociedades operativas a su vez que tienen otros negocios operativos en el exterior, o simplemente como holdings de familiares en el país que tienen negocios en el país y también en el exterior. Y mi preocupación en esto está dada porque creo que en la situación económica del país, el país no está en condiciones de regalar ningún negocio en competencia con otros países extranjeros. Y como sabemos, cuando digamos un país se pone en determinados niveles de presiones tributarios, todos nosotros empezamos a comparar cuáles son los países más beneficiosos para hacer negocios. Entonces, lo primero que quería hablar es cuáles son los beneficios no fiscales que tiene tener en Argentina empresas familiares que resultan holdings de negocios locales e internacionales. Lo mismo, cuáles son los beneficios de que una empresa multinacional que decide instalarse en Argentina decida que esa empresa internacional sea, aparte de su negocio operativo, sea holding de todos los negocios sudamericanos, probablemente los negocios sudamericanos, de habla hispana, ¿sí? Donde, a ver, uno sabe que podemos llegar a tener como ventaja competitiva el capital humano, pero la verdad que si después la situación tributaria no nos ayuda, es imposible que la gente de empresas, que los gerentes o directores de impuestos que están sentados acá, el día de mañana puedan seguir controlando filiales del exterior cuando las sociedades argentinas no son las holdings de esas sociedades del exterior. Lo mismo, también van a, digamos, como siempre decimos, nuestro trabajo se vuelve mucho más aburrido cuando empezamos a trabajar simplemente en un, ¿cómo se llama?, en un mercado local chico, donde no tenemos, digamos, los desafíos de analizar sectorialmente. Y yo creo que todos los que estamos acá y los que pelamos canas y peladas, estamos acostumbrados, digamos, a vivir y creemos que de alguna manera, por lo menos el liderazgo en Latinoamérica en habla hispana nos pertenece y creo que deberíamos todos luchar para no perder eso. Y yo creo que esto parte mucho de esto. Por eso, digamos, mantener un tratamiento tributario lógico y razonable es algo que creo que va en beneficio de todos ustedes. Por eso acá, digamos, estoy nombrando como beneficios el fortalecimiento de la empresa argentina por su participación en el mercado global y regional, la generación de liderazgo regional para los empresarios, empresas, empleados argentinos. También podemos hablar de los bonos que se cobran por ser empleados de una compañía que a su vez tiene responsabilidades en otros países. Digamos, todo eso genera actividad, todo eso genera beneficios para gente que vive en Argentina, que eso genera nueva actividad y así se genera un ciclo productivo y no un ciclo vicioso. Cuando se nos presentó la reforma fiscal a todos nosotros, de alguna manera, digamos, el gran título de la reforma fiscal fue: vamos a bajar la tasa corporativa de impuesto a la renta, vamos a beneficiar a las empresas argentinas y como contrapeso de eso vamos a gravar la renta financiera en las personas físicas y vamos en las personas físicas a adelantar la gravabilidad, el momento de gravabilidad de todas esas rentas financieras. Ahora, entonces, cuando uno se sienta y la primera lectura que hace dice, bueno, entonces cuando me siento a leer la reforma fiscal en el tema impuesto a las ganancias, me voy a encontrar con beneficios del impuesto a las ganancias
de varios sentidos. Entonces, en el tema que yo elegí, en mi preocupación, la primera pregunta que me hago es: cuando yo soy una sociedad argentina, que es un controlante de una sociedad del exterior, ¿en qué momento tengo que imputar las rentas que esa sociedad del exterior genera? Porque nosotros venimos de una historia donde imputábamos los dividendos en el momento que los percibimos. Y qué sé yo no escuché mucho gente hablando de esto va a cambiar, no va a cambiar, qué es lo que va a pasar con esto. Ahora, sí advierto que se modifica el artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para decir que el percibido solo aplica a los dividendos pagados por sociedades del artículo 69. Hasta donde yo sé, las sociedades del exterior no son sociedades del 69. Se elimina el artículo 149 que hablaba de la imputación de rentas para socios locales del tercer exterior. Se sigue manteniendo en la ley el artículo 148, que si lo recuerdan, hablaba cuál era el tratamiento para las sucursales, que decía que iban a tener que imputar las rentas por lo devengado, o el socio de la sucursal del exterior o del establecimiento estable del exterior tenía que computar el resultado al momento del cierre del ejercicio. Y tenía una parte infine, que se sigue manteniendo, que decía: idéntico tratamiento aplicará para los accionistas locales de sociedades por acciones del exterior. Que después el decreto reglamentario, que veremos, hoy sigue vigente el viejo reglamentario, pero no sabemos en qué va a quedar, dijo que eso solo aplicaba para sociedades de paraíso fiscal. Pero entonces, con toda esta línea, cuando alguien habla de cómo van a imputar las sociedades operativas argentinas los resultados que tengan de sus subsidiarias operativas del exterior, uno lee esta ley y por lo menos comparte la duda, que cree que parece que esto está indicando más a llevarlo a un devengado que al viejo dividendo por lo percibido que nosotros entendíamos. Entonces, esta es la primera preocupación. La verdad que para terminar de resolver esto, lo que todos estamos esperando es una reglamentación para ver qué es, y ahí veremos cuál es la voluntad con relación a esto, pero no es un tema menor. El segundo planteamiento que me hago con relación a esto es: la mayoría de los grupos económicos que se organizan en la región tienen una subsidiaria financiera que podría ser una subsidiaria de una empresa argentina para financiar los distintos negocios que tiene en la región. Entonces, la primera, naturalmente, cuando escucho hablar, todo el mundo me empieza a hablar y me dice: no, ahí aplican las normas de transparencia. Mi primer pensamiento es, no, las normas de transparencia no debieran aplicar para este caso, porque uno de los requisitos de la norma de transparencia es que el sistema de imputación no estuviera dentro de alguno de los incisos anteriores del 133. ¿Sí? Y entonces, el 133, inciso C, dice cómo imputan las rentas las sociedades argentinas y todo tipo, en todas sus variantes, los sujetos empresa, y para mí ahí califica dentro del inciso C. Ahora, cuando uno lo discute, escucha que alguien dice: no, bueno, el inciso C empieza a hablar de los resultados obtenidos en forma directa por empresas argentinas. Y el que obtiene de una sociedad del exterior no es directo. Yo digo, bueno, no sé, para mí es absolutamente directo, no sé a qué se refiere esto, pero nuevamente estamos en una disyuntiva reglamentaria que va a terminar jugando a decir cómo va a aplicar el sistema de determinación de renta de una empresa argentina que tiene a través de una subsidiaria en el exterior montones de dólares que, recordemos, que llevan en el transcurso del año una devaluación del 60%. Y ya me adelanto algo que voy a hablar después. Más allá de que estemos pensando si el ajuste por inflación va a aplicar o no va a aplicar, les recuerdo que para activos en el exterior el ajuste por inflación no aplica, porque nunca fue modificado, porque no fue modificado en esta reforma, porque data de la época que grabábamos la renta de fuente argentina. ¿Sí?
¿Ok? Entonces, este es un tema fundamental, digamos, frente a eso. Y también viene frente a eso el segundo planteo, que es, vamos a suponer que aplican las normas de transparencia. Y acá estamos hablando en muchos casos, si aplicaran, porque no sé qué es lo que va a pasar con el decreto reglamentario, vienen muchos casos que no estamos hablando de la típica sociedad que tiene un señor en BVI para tener sus inversiones financieras. Acá estamos hablando de empresas que tienen recursos en esas jurisdicciones a los efectos de administrar todos esos recursos, aunque sean financieros. Entonces, si el fisco me quiere correr el velo jurídico de decir esto, como gana rentas pasivas, dejó de ser una sociedad, yo entiendo que el fisco me debería decir que entonces sigue siendo un establecimiento permanente, porque yo tengo gente y tengo recursos en el exterior a los efectos de decir eso. ¿Y por qué digo esto? Porque el tratamiento para establecimiento permanente que tiene la ley es determine el resultado en la moneda del establecimiento permanente, multiplíquemelo por el tipo de cambio al cierre, pero el resultado lo determino en moneda dura y lo traigo acá. Ahora, la determinación de resultados transparentes que no están dentro de establecimiento permanente es, dígame cuánto era el costo en pesos el día que lo compró, dígame cuánto es el costo en pesos, el valor de venta el día que lo vendió, grábeme toda la diferencia de cambio y no me aplica ajuste por inflación. No es un tema menor, es un tema muy preocupante cuando llegamos corrido un ejercicio con 60% de devaluación de la mayoría de las monedas extranjeras. Que nuevamente estamos viendo qué es lo que dice la reglamentación. Otras cuestiones que también se relacionan con esta materia respecto de lo que la ley quiso hacer y lo que termina siendo, o no sé si termina siendo. La desintegración del impuesto corporativo a la renta en dos tramos, o sea, la gravabilidad de ¿cómo se llama?, de las corporaciones versus el dividendo, hace que también me está desintegrando quiénes son los sujetos obligados al pago del impuesto. Entonces mi pregunta es, cuando se hizo eso, el crédito del impuesto pagado en el exterior, vamos a suponer que yo en el exterior ya venía con una sociedad que gravaba al 34%, al 33%. Yo ahora tengo gravado al 30 o al 25%, y después cuando distribuya el dividendo, ese dividendo le corresponde a otro sujeto. ¿Me van a permitir computar ese excedente en cabeza del otro sujeto? Porque si no, en definitiva, todo esto terminó siendo, para este tema en particular, un aumento de la alícuota corporativa a la renta, cuando me querían hacer que esto se desintegrara en dos partes. Otro tema preocupante. La ley ahora me habla de que hay un impuesto al dividendo según el año, 13%, 7%, según cómo vengan las rentas. Pero el dividendo, en principio, es un concepto contable. ¿Sí? ¿De dónde surge el dividendo? Del resultado que surja del balance argentino. ¿Sí? Que en rentas de fuente extranjera es muy diferente a las rentas que gravamos efectivamente. ¿Por qué? Porque en la medida que no haya ajuste por inflación en el balance contable, que dicho sea de paso, la Federación hace poquito acaba de decir que por más que superamos el 100% en los últimos 3 años, no se va a aplicar el ajuste por inflación igual, por lo menos hasta septiembre. Yo cuando tengo una subsidiaria en el exterior en la cual invertí $10 millones y gané 1, fiscalmente gravo ese 1, pero los $10 millones de capital que puse me generan devaluación y resultado en el balance argentino, excepto que alguien me permita aplicar el ajuste por inflación. Está bien, no lo voy a pagar esto en este momento, pero en el momento que quiera distribuir ese dividendo, me van a aplicar un 13 o un 7%, ¿sobre qué? Sobre inflación. Entonces, el hecho de que los balances contables no se ajusten por inflación me está generando una nueva sobretasa de impuestos. ¿Se preverá esto? ¿No se preverá? Vamos a reglamentariamente decir que existe un dividendo fiscal que es diferente al dividendo contable. No lo sé,
pero les vuelvo a repetir, me preocupa. El impuesto de igualación residual en la reforma. Hace ya no sé cuántos años que no aplicamos ajuste por inflación, pero esto que le digo sobre las inversiones del exterior crea en la mayoría de los balances argentinos, o creo en la mayoría de los balances argentinos, que los resultados contables, digo los balances argentinos que tenían subsidiarias en el exterior, que los balances contables muestran resultados que en realidad es el viejo y conocido ajuste por inflación del capital y que está metido dentro de esos balances. Ahora la reforma dijo, se acaba el impuesto de igualación, pero el saldo acumulado al cierre sigue pagando impuesto de igualación el día que lo distribuyan. Pero lo primero que van a distribuir es el que tiene acumulado. Yo digo, antes el impuesto de igualación se manejaba con el acumulado del resultado de la declaración jurada del año y hasta eso me permitía distribuir. Ahora me dijeron, no, esto se acabó porque esto tiene otro régimen, esto va al 30, después irá al 25, pero los primeros que me tenés que distribuir son los del impuesto de igualación residual. Entonces yo creo que probablemente todas las compañías argentinas que tenían participaciones en sociedad del exterior se van a encontrar con la situación de que tienen un gran resultado, que lo tienen que distribuir y que tienen que salir a pagar impuesto de igualación al 35% sobre un resultado que no es existente. Y yo les diría como último tema y colorario de mis preocupaciones, les vine a decir que yo no venía a hablar de darle de clase de impuestos, sino de preocupaciones sinceras que tengo, es la incompatibilidad que sigue mostrando la ley, y más que esto, digamos, este tema yo ya lo elegí hace mucho, jamás pensaba venir a hablar acá con una devaluación del 60% corrido y sin saber si vamos a aplicar ajuste por inflación o no ajuste por inflación. Pero es lo que les adelanté. El artículo 158 dice que cuando una empresa argentina obtiene rentas de fuente extranjera en el exterior o coloca un capital en el exterior, ¿sí? Eso hay que declararlo por lo devengado, generar un resultado por lo devengado, y por más que superemos el 100% de inflación, eso no tiene ajuste por inflación. La verdad que asusta mucho pensar en todas estas circunstancias en este momento, y creo que, ¿cómo se llama? Son cuestiones que pensé que era una buena idea exponerlas acá, compartirlas con ustedes, porque me imagino que dentro de ustedes algunos tendrán las mismas preocupaciones para ver, digamos, cuáles son las soluciones que uno le puede llegar a encontrar a estos temas para lograr una definición final. Eso es un poco todo lo que tenía para... Bárbaro. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Yo tenía una pregunta, Pablo, digamos que también la comenté recién, digamos, falta un montón de reglamentación. Y básicamente lo que me preocupa es que esa reglamentación que falta, ¿qué es lo que falta? Y cuando se reglamente, ¿qué crees que puede ir en contra de la ley recientemente sancionada, digamos, violando el principio de legalidad y demás, que ya es tan habitual? Yo la verdad que creo que la mayoría de los temas que estoy exponiendo acá son temas que, digamos, frente a un decreto reglamentario, a normas reglamentarias, existe la confusión tan grande que yo creo que hay lugar para reglamentarlo sin entrar en ilegalidades. De hecho, para ser sinceros, tenemos un fallo reciente con relación al decreto reglamentario sobre si excedía o no excedía, digamos, la reglamentación por el 20W. El fallo Stuart-Milner. Exactamente. Con lo cual, digamos, si existe la voluntad, yo creo que un montón de estas cosas se pueden arreglar con la reglamentación. La verdad que la pregunta va por ese lado. También tengo que decir que nosotros y muchos de los que están acá y que veo acá participamos de un proceso muy bueno donde trabajó el sector público y el sector privado, que para mí fue único en la Argentina, que fue el tratamiento del sinceramiento, donde
el fisco abrió todas sus reglamentaciones y todos sus decretos para que los discutiéramos todos y para que antes de que se emitieran pudiéramos ir a discutirlo. La verdad que eso logró, en mi humilde opinión, un gran acatamiento, un gran nivel de recaudación, y creo que cuando trabajan el sector público y el sector privado en forma conjunta se logran cosas buenas. Esperemos que prontamente estemos viviendo ese esquema y que no nos encontremos con que vamos a tener una reglamentación o una serie de resoluciones dadas que luego son muy difíciles de cambiar porque juegan ego, juegan un montón de cosas que después terminan haciendo que esto, en lugar de convertirse en un trabajo virtuoso, sea un círculo vicioso nuevamente. Estamos con Pablo Roberts, socio del estudio McEwen Roberts Domínguez Carasay, quien estuvo exponiendo durante el encuentro sobre el impacto de la reforma tributaria en los potenciales negocios multinacionales de las empresas argentinas. Pablo, ¿qué considerás que se tiene que mejorar en el sistema tributario argentino? Y yo creo que más allá de esta reforma que se tomó como una reforma integral, yo creo que tenemos que empezar a hablar en serio de una reforma, no que sea aplicable ahora, sino que probablemente siente las bases para ser aplicada de 3 años acá adelante. Pero la verdad que con esta reforma siento que siempre estamos enmendando las viejas leyes que tenemos, haciendo emparches que después terminan con montones de dudas. ¿Cómo proyectas el futuro de la profesión de cara a los próximos 5 o 10 años en el marco de la revolución digital? Y yo creo que va a cambiar absolutamente. Seguramente yo ya no estaré dentro de ese ámbito, pero claramente creo que la revolución digital es algo que vino para implementarse, para estar. La recaudación de los impuestos, la determinación de los impuestos, la declaración de los impuestos está digitalizado y la verdad que uno prevé que ese es el camino del futuro y que no tiene ningún tipo de reversión. ¿Por qué venís a este encuentro? La verdad es el encuentro estrella, digamos, donde se reúne toda la gente que uno valora, uno respeta, con quienes discute, con quien sabe que puede intercambiar opiniones y que todas esas opiniones son válidas, con lo cual, digamos, sinceramente es el encuentro para estar.